Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Todos los que están ahí en la disposición de recibir la palabra esta noche. Dios bendiga más y más esa disposición y les llene más y les añada abundantemente conforme a las riquezas de su gloria, que Dios les sobreabunde grandemente en el conocimiento de Cristo, lo que es la presencia de Dios nunca falte en su vida, sino que la presencia de Dios permanezca y aún prospere más, que vaya prosperando esa presencia, esa gracia sobreabunde también cada uno de ustedes, que Dios les guíe y les gobierne, les dirija abundantemente en el nombre de Jesús. Hoy vamos a escudriñar la palabra en el libro de Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 7. Vamos a ir a esa porción de la palabra, de lo que Dios ha querido hoy darnos, la palabra que el Señor ha puesto, la que Dios nos ha dirigido a compartirla como alimento espiritual que Dios dispone en esta noche, un alimento para darle a sus hijos, a los que tienen hambre, a los hambrientos. Esto es para los hambrientos, esto es para los sedientos. Entonces el que tiene hambre quiere comer y comer. El que tiene sed quiere beber y anhela beber. Y ahí está el Señor para saciar la necesidad del alma, porque el alma tiene una necesidad, nuestro espíritu tiene una necesidad, y es que el Dios del cielo nos dé su alimento, su bendición, ese pan de vida que lo necesitamos a diario. Cada día necesitamos las palabras del Señor que salen de su boca, porque de esa palabra vivimos, ya se va creando una dependencia, día a día, una dependencia de Dios, una dependencia del Espíritu Santo, una dependencia de la palabra del Señor. Y que eso Dios lo está haciendo en nosotros, que antes no teníamos ese sentir, antes no estábamos nosotros con esa hambre, con esa sed de Dios. Mas ahora Dios ha venido a despertar eso en este tiempo para que corramos a Él, para que vayamos a la presencia, para que lo busquemos y vemos que cuando le buscamos Él tiene una mesa dispuesta. Él dispone mesa cada día, mañana y a tarde, a mañana y a noche. Dios ha dispuesto una mesa para bendecirnos, para darnos el alimento, para darnos la ración, esa ración. Así como el Señor a Israel le daba la ración cada día, el maná. El maná el Señor que le tenía a su pueblo cada día y se lo daba. Y era la ración para alimentar su pueblo en el desierto. Y el Señor nunca les faltó con el pan. Ahora, cuánto más pan espiritual que el Señor nos está suministrando. Así como no nos falta con el pan natural, tampoco el Señor nos falta con el pan espiritual, la palabra de Él, la ración de hoy. Y aquí vemos cómo el Señor, por medio de esta palabra, hoy trae un mensaje de bendición, de fortaleza, de aliento. Que Dios quiera hacernos ver lo que
lo que Él es para nosotros, lo que es Cristo para nosotros. Y es lo que debemos saber nosotros, hermanos, para no ser movidos fácilmente, para no ser removidos. Por eso Dios quiere que sepamos quién es Él, quién es Cristo para nosotros. ¿Qué es Cristo para nosotros? Así que es la bendición, es la misma bendición que el Señor puso en sus siervos, en aquellos siervos apóstoles, en aquellos siervos que fueron escogidos en la nueva dispensación, que los tomó el Señor como mensajeros de Él. A unos tomó como apóstoles, a otros como profetas, y, y a otros los tomó como servidores, como diáconos. Y aquí aparece en escena, en este contexto de este capítulo, aparece en escena un siervo del Señor llamado Esteban. Esteban, el primer, se podría decir así, el primer mártir de la iglesia. Un instrumento poderoso en las manos del Señor. Precioso siervo de Dios, donde la palabra testifica de este hombre, de un hombre que fue escogido dentro de la congregación, aquella congregación que empezaba a levantarse poderosamente. Dios empezaba a levantar esa congregación. Recordemos que cada día Dios iba añadiendo los que habían de ser salvos, porque quien añade los que han de ser salvos es el Señor, y ese fue el modelo del Espíritu Santo, cómo Dios iba salvando, cómo Dios iba recogiendo un pueblo, cómo Dios iba atrayendo en pos de Él a sus escogidos, a sus redimidos. Y la iglesia se iba acrecentando, y así también las labores, porque se tenía que atender las necesidades de muchos, de mucha gente que llegaba con necesidades, y viudas, huérfanos, gente que tenía necesidad. Pero Dios suplía grandemente. En ese tiempo Dios bendecía, y las necesidades empezaban a ser suplidas. Así que los apóstoles tenían una labor ahí. Ellos tenían la labor de la oración y de la predicación de la palabra. Y también ellos estaban también sirviendo a las mesas, pero muchas veces no les daba por decir así, el tiempo para suplir todas las necesidades. Por eso el Señor llama un cuerpo, y hay un cuerpo que Dios estableció como iglesia, donde hay muchos miembros y donde hay funciones, no posiciones, sino funciones dentro de ese cuerpo, que es la iglesia del Señor. Así que acordaron los apóstoles llamar diáconos que fueron llamados, escogidos con testimonio. Fíjese que tenía que haber un testimonio en estos diáconos, que hoy tristemente a los diáconos le han cambiado el nombre, y en muchos lugares se le llaman ujieres, y es una palabra que no es bíblica. Esa palabra ujier no es bíblica. La palabra bíblica es la diaconía, ser diácono, servidor. Y Esteban era uno de ellos, junto con otros 6 más. Habían 7 diáconos en ese momento, que después Dios fue añadiendo más. Pero aquí en esto vemos cómo el Señor, el Espíritu Santo, iluminó a los apóstoles para escoger a 7. Y eran hombres de testimonio, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque en ellos estaba el Espíritu Santo, estaban llenos. Recordemos que acababa de descender el Espíritu Santo con poder. Recordemos que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Recordemos que empezaba Dios a impartirse sobrenaturalmente para llenar más vidas,
para llenarlos del Espíritu Santo. Y dentro de eso estaba Esteban, y dentro de eso estaba ellos. Entonces a Esteban lo eligieron, era un varón lleno de fe también, lleno de fe, o sea, un hombre que le creía a Dios. Y sobre todo lo que más me ministra es que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Que es lo que Dios quiere hacer en este tiempo también, levantar vidas llenas del Espíritu Santo, no llenos de sí mismos, no llenos de religión, no llenos de apariencia religiosa, sino llenos del Espíritu Santo. Y es algo que Dios quiere hacer en este tiempo. Vemos cómo toman a Esteban, toman a Felipe, había otros que llamaban Procoro, a otros llamaban Nicanor, Timón y Parmeas y Nicolás. Todos estos eran diáconos, eran prosélitos también, que fueron redimidos por el Señor, llamados por Dios a ejercer una labor ministerial, Así que vemos cómo el Señor toma a Esteban, lo unge, él estaba lleno de gracia y de poder, y Esteban hacía prodigios, o sea, el Señor a través de Esteban se movía con poder para hacer prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Dios hacía cosas extraordinarias por medio de Esteban. Y fíjate que era un diácono, ni siquiera era un pastor o por decir un apóstol, no, era un diácono. Pero estaba lleno de Dios, lleno de Dios. Porque cuando, hermano, hay vidas que se dejan llenar por Dios, Dios las va a usar grandemente. Dios las usa grandemente. Lo importante es que Dios la llame y Dios les aparte para esa labor. Entonces Dios empieza a llenarles, a concederles esa gracia ungida. Dios empieza a derramar de esa gracia ungida y empieza a levantar sus siervos y sus siervas. Pero vemos cómo, debido a lo que estaba pasando acá con Esteban, vemos cómo se levantaron contradictores, gente contradictora, gente celosa, gente envidiosa que al ver cómo Dios usaba a Esteban, se pusieron en contra de él, se levantaron en contra de él. Se levantaron los de una sinagoga, aquella gente que era acérrima enemiga de Cristo y acérrimos enemigos de que se predicara Cristo y se predicara el Evangelio. Vemos cómo estos adversarios, porque hermanos, siempre vamos a encontrar oposición, siempre vamos a encontrar, hermano, en este camino vamos a encontrar contradictores, gente que muchas veces la usa el diablo, la usa Satanás para querer impedir los propósitos de Dios. Entonces estos arremetieron contra Esteban, arremetieron contra él y lo llevaron ante el concilio porque se había levantado una calumnia contra Esteban. Entonces querían, hermano, a toda costa hacerlo caer y que Esteban dejase de predicar a toda costa. Y vemos cómo querían resistirle de una manera y de otra, pero muchos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba o predicaba la palabra. No podían, hermanos, resistir a esa sabiduría. Recordemos que él estaba lleno de sabiduría, de esa sabiduría. Había un espíritu superior, porque lo de Cristo es superior, hermano, lo de Cristo. Era tan diferente la predicación de Cristo a la predicación farisea o a la predicación, hermano, de los saduceos. Entonces, era distinto como el Señor predicaba,
porque él no predicaba, hermano, de acuerdo a doctrinas humanas, sino conforme a la autoridad de Dios Padre, de lo que el Padre le delegó, lo que el Padre le concedió. Entonces, conforme a lo recibido, a lo dado, así la predicación hermano, era dada a las personas, a los oyentes, a la congregación, a la eclesía, o sea, a la iglesia, la reunión de hermanos. Y vemos cómo el Señor grandemente pues usaba a este varón grandemente, poderosamente, porque la diferencia la hace cuando hay una vida que está llena del Espíritu Santo, cuando esa vida está llena de Dios, cuando esa vida está llena del poder de Dios. Entonces esa es la gran diferencia, hermano, la gran diferencia, porque mediante el poder de Dios se ve, se ve la gloria de Dios, se ve la grandeza de Dios manifestada, como el Dios poderoso se glorifica aún a través de hombres débiles, porque todos somos débiles, acordémonos de ello, que por más que una persona sea ungida, sigue siendo débil. Por más que una persona tenga hermano, teología o tenga conocimiento, pues esa persona sigue siendo débil. Es un ser humano débil, es un ser humano que falla también, porque todos los hombres fallamos. Pero el Dios del cielo ha querido tomar vasijas de mano, vasijas de barro, vasijas imperfectas, para hacer notorio su poder, para hacer notoria la grandeza de su gloria, para hacerla notoria. Así como tomó a Esteban y hizo notorio su poder en la vida de Esteban. Entonces, hermano, de una y otra manera, estos enemigos se levantaron contra Esteban y como no pudieron, hermano, resistir a la sabiduría, entonces usaron otra estrategia, que fue sobornar a algunos para que hablaran mal de Esteban, para que lo calumniaran, para que lo acusaran delante de aquellos líderes, de los líderes religiosos de aquel tiempo. Y la acusación era de que Esteban estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Y ahí vino una situación muy fuerte, pusieron testigos falsos que los pusieron, hermano, a testificar en contra de Esteban, testigos falsos. Y fue llevado Esteban ante esos líderes, fue tomado, fue arrastrado ante ellos y lo pusieron frente a estos líderes. Tanto que los líderes fijaron los ojos en Esteban. Entonces, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel, o sea, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y vemos cómo estos líderes aún vieron eso, vieron algo especial en la vida de Esteban. Pero con todo y eso, hermano, lo presentan allá y vemos cómo Esteban habla allá en el Sanedrín y hace un resumen de lo que fue, hermano, la impartición de Dios y cómo Dios tomó instrumentos desde Abraham, por eso desde el Génesis empieza con una sabiduría gloriosa, Esteban a predicar sobre todo lo que Dios hizo con Abraham, cómo lo tomó, cómo lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, cómo el Señor se le reveló, cómo Dios lo llevó a la tierra de Canaán, cómo Dios le habló, cómo Dios empezó a hacer esa obra que Él había definido hacer, y empezó Dios a levantar un pueblo, lo empezó a levantar, y ahí hace el recordatorio Esteban, que luego de eso levanta a Isaac, luego de eso a Jacob, luego de eso a los 12 patriarcas, luego de eso habla de aquellos patriarcas que movidos por envidia venden a José, traicionan a José, y cita lo de José, ¿no? Cómo José fue llevado a Egipto y cómo se revela también el propósito de por qué fue llevado a Egipto, de por qué todo eso le había pasado a José.
Vemos cómo se cumplió allá lo que Dios había predestinado en la vida de José. Que allá Dios lo bendijo, allá Dios obró la justicia en José, lo puso como gobernador y todos sabemos la historia, cómo el Señor lo usa para preservación del mismo pueblo de Dios, los tiempos de hambre. Ya había en José una provisión para bendecir el pueblo de Dios. Dios tiene los instrumentos con la provisión, Dios los tiene. Y en este tiempo hay instrumentos a los cuales Dios les dio provisión para alimentar el pueblo. Y hablo de una provisión espiritual, hablo de un alimento espiritual que ya Dios puso en depósitos de siervos, de siervas para alimentar el pueblo de Dios. Porque ahorita hay hambre, mucha hambre por la palabra. Porque tristemente en muchos lugares hablan de Dios, pero Dios no habla, no habla. Por eso la bendición que tenemos como pueblo, no solamente nosotros, sino otros remanentes, tienen esa misma bendición. Y es que Dios ha venido a hablar, Dios ha venido a dar alimento, Dios ha venido a abrirle la boca a sus siervos para alimentar a su pueblo, para bendecir su pueblo, para limpiar su pueblo, para santificar su pueblo, para restaurar todas las cosas en su pueblo, para enderezar lo torcido y hacer toda obra que el Señor propuso en este tiempo. Hacerla, Dios la está haciendo. Por eso hay un pueblo que no va a perecer, hay un pueblo que Dios ha escogido para preservación, remanente que ha escogido el Señor para preservación. Y vemos cómo el Señor toma a José, luego de eso nace Moisés, también aquí cita a Moisés en este relato, esta predicación tan poderosa, y cómo Dios toma a Moisés y cómo Moisés halla gracia delante de los ojos de Dios, y vemos cómo el Señor lo salva de morir, de una forma milagrosa, lo salva de morir. Y Moisés es levantado, y luego de eso Dios le revela el propósito a Moisés, le muestra. Vemos cómo Dios trató con Moisés, cómo tuvo que llevarlo al desierto, lo llevó allá, le dio una visión en aquel monte, vio cómo esa zarza ardía y no se consumía, y allá en esa zarza Dios le habló. En esa zarza Dios le dio palabra, cómo Dios le habla a Moisés y le revela el propósito, como instrumento que había escogido en ese momento, porque era un instrumento escogido por Dios, un caudillo de Dios que él toma, un libertador que él tomaba. Por eso es tipo de Cristo. Aquellos líderes que él levanta, como Moisés, un tipo de Cristo que fue enviado a salvar su pueblo, a salvar el pueblo de Dios. Así como Cristo vino al mundo a salvar a su pueblo, a salvarnos a nosotros, porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, somos el Israel espiritual, somos el Israel de Dios, somos ese pueblo de Él que el Señor ha venido, hermano, a recoger, a salvar. Entonces, la gran bendición que tenemos nosotros, esa es la gran bendición que tú tienes, la gran bendición que tenemos como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Y así que vemos cómo el pueblo crece y se multiplica y bueno, y Dios hace esa gran obra de liberación, esa gran obra de poder. Cómo Dios después levanta profetas, cómo Dios levanta, hermano, instrumentos poderosos, los levantó, profetas. Pero a pesar de que Dios hablaba poderosamente por los profetas, pero el pueblo no quiso escucharlos. Aquel pueblo fue duro de servir, aquel pueblo fue duro de corazón. Y por eso Dios tuvo que entregar al pueblo a cautiverio, porque no quisieron oír la voz de Dios a través de los profetas que levantó. Entonces aquí Esteban hace esa reseña para llegar al verso 51. Vamos a leer en el 7:51. 7:51 del libro de los Hechos. Entonces aquí Esteban les dice a estos líderes, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, porque eso hace el religioso. El que es religioso siempre resiste al Espíritu Santo.
los que hermanos son sabios en su propia opinión, esas personas siempre van a estar ahí para resistir al Espíritu Santo. Esto lo estaban haciendo estos hombres, estos líderes. Dice ahí, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así como fueron los antiguos, así como fueron los antepasados, estos también lo estaban haciendo de la misma manera. El verso 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, no fueron obedientes al mandamiento de Dios. Oyendo estas cosas, porque aquí Esteban estaba predicando lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba haciendo una predicación, hermano, y aquí le vino, hermano, una palabra que fue una palabra dura contra los líderes, contra aquellos hombres que de bueno no tenían nada. Aquellos hombres que de bueno no tenían nada, eran hombres incircuncisos, de corazón y de oídos. O sea que para nada con Dios, para nada, hermano. Llenos de sí mismos, llenos de su religión, llenos de su mentira, llenos de su apariencia, llenos de engaño. Por eso muchas veces, hermano, vemos cómo se les citaba a estos como generación de víboras. Generación de víboras, así como se lo citó Juan el Bautista, y el mismo Señor Jesucristo usó esta palabra fuerte para decírsela a los fariseos y a aquellos líderes. Generación de víboras. Entonces, una generación no buena, una generación mala. Y pretendían hablar lo bueno siendo malos. Como el Señor Jesucristo les dijo, generación de víboras, ¿cómo queréis, cómo pensáis hablar lo bueno siendo vosotros malos? Malos, muy malos. Entonces vemos cómo estos, al oír esta palabra, dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿De qué estaban llenos en sus corazones? De ira, una furia, una ira. Y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban. Estaban crujiendo los dientes de rabia, de indignados de que este Esteban les hablase de esa manera. Y dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, mira a dónde lo llevó el Espíritu Santo a mirar, puesto los ojos en el cielo. Y cuando una vida está llena del Espíritu Santo, siempre Dios nos va a llevar a mirar las cosas del cielo. El que está lleno de su carne siempre va a mirar hacia la tierra. El que está lleno de carne y sangre, hermano, siempre va a mirar a lo de abajo. Pero una vida que empieza a ser llena del Espíritu Santo, ya su mirada no la pone en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Su mirada la pone en el cielo. En el cielo. Entonces, dice ahí, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. ¿Qué vio Esteban? La gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Fíjese bien, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece en escena Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En ese momento, pues, ya Esteban, Dios se lo lleva. Su ministerio fue corto, muy corto el ministerio de Esteban, pero fue lleno de
de testimonio, de testimonio, y que le dio gloria y honra al nombre de Dios. Eso es muy revelador, porque muchas veces pueden hermanos tener ministerios de muchos años, pero tristemente no le han dado la gloria a Dios como se le debe dar la gloria a Él. Porque el ministerio que recibimos de parte del Señor es para añadirle más gloria a Dios, para honrarlo a Él. Con la honra con que Él nos honra, es para que nosotros también lo honremos y exaltemos su nombre. Esteban vivió para eso, para honrar a Dios. Vivió para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de Jesucristo. Por eso aquel varón lleno del Espíritu Santo, pues lo que Dios le mandó a declarar, lo declaró. Su palabra fue declarada, la palabra de Dios. No tuvo pelos en la lengua para decirle lo que tuvo que decirle a estos líderes incircuncisos, circuncisos de corazón y de oídos. También les habló de eso, ¿no? De lo que fueron los antepasados, que fueron los que mataron a los profetas, que fueron los que de antemano hicieron todo lo que la misma palabra revela, lo que ellos hicieron con los profetas que fueron muertos, con muertes terribles, y estas personas fueron las que los mataron. Y vemos cómo estaba en un momento tan fuerte Esteban ahí, porque estaba atribulado en una situación muy fuerte. Pero aquí hay algo grande, porque en la versión de las Américas habla acá la palabra en este mismo versículo del 55, la versión de las Américas habla de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. O sea que el Señor Jesucristo estaba en pie a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor Jesucristo se pone en pie a favor de aquellos que son sus siervos y de aquellos que quizás están pasando un momento difícil, un momento de dificultad o tribulación, pero vemos como el Señor se pone en pie y a favor de sus siervos, de sus siervos. Vemos cómo a través de la Escritura Dios revela que la mayoría de las veces que muchos de sus siervos, de aquellos siervos que vieron la gloria de Dios, muchos de sus siervos estaban pasando momentos muy fuertes en su vida personal, momentos de tribulación, momentos de conflicto, aún como el conflicto que tuvo Daniel, que en ese momento él estaba en un conflicto, él estaba en una situación. Recordemos que Daniel estaba ya orando, estaba ayunando, y de repente vio la gloria de Dios. Daniel vio la gloria de Dios. Y como el Dios poderoso se reveló, en un momento de debilidad Dios se revela, en un momento de debilidad Dios se manifiesta. Él vio al Señor Jesucristo, Daniel vio al Señor Jesucristo. Y el ver a Cristo, hermano, es ver la gloria de Dios, es ver la gloria de Dios. Porque Cristo es la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos viendo a Cristo, hermano, hay algo grande que sucede en nuestro interior. Y es que somos muy fortalecidos, muy consolados. El ver la gloria de Dios nos da consuelo, nos da consuelo. Por eso, algo grande Dios está haciendo en este tiempo, en medio del conflicto, en medio de lo que está pasando a nivel de naciones. Y es que el Señor, por su misericordia, nos está mostrando, nos está revelando a Cristo. Y el saber que Cristo está en pie y a favor de un remanente, Él está en pie y a favor tuyo. Que ya estás pasando, muchas veces pasas por situaciones adversas, pero hoy el Señor te dice que Él está en pie y a favor tuyo. Él está por ti y por tu casa.
Él está ahí por tu causa, para ayudarte, para socorrerte. En este momento Esteban estaba siendo socorrido, porque llegaba el momento en que ya iba a partir, iba a estar con el Señor. Y ahí los cielos se le abren. Y empezó a ver la escena gloriosa, esa escena poderosa, sublime. Lo glorioso lo estaba viendo en ese momento ahí a Esteban. Así como Dios también le dio a mismo Natanael la bendición de ver los cielos abiertos y ver la gloria y ver los ángeles que descendían y volvían a ascender. Entonces vemos cómo recibe en ese momento Esteban la bendición, el fortalecimiento. Y vemos cómo Esteban muere, por decirlo así, porque ahí muere o durmió. Y vemos cómo él, con un grito de victoria, habla, hermano, y anuncia las cosas. Porque fue un grito de victoria. Él tenía un espíritu superior. Porque ahí, este hombre puesto de rodillas clamó a gran voz. Clamó. Por eso que tiene un espíritu superior, hermano, clama. Él va a Dios. Él va a Dios. Esa persona no busca defenderse ni nada de eso, sino que esa persona va a Dios. Aquí Esteban no estaba devolviendo las piedras de ninguna manera, no. Él estaba puesto de rodillas, clamando a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fíjese lo que estaba lleno el corazón de Esteban, de lo que estaba lleno, porque nosotros tenemos que estar llenos de Dios, llenos de Dios. Y si alguien arremete contra ti, pues no vayas a hacer lo mismo, no vayas a hacer lo mismo, porque entonces tú te vas a poner a la par de aquellos que no tienen el Espíritu Santo, de aquellos que no tienen la revelación de Dios, de aquellos que no pueden ver la gloria de Dios. Tenemos el privilegio de ver al Señor. Tenemos el privilegio de que Jesucristo se nos haya, hermano, revelado, se nos haya manifestado. Tenemos el privilegio en este tiempo de ver más y más a profundidad lo que es de Dios, lo que es de su reino. Miren el privilegio que usted tiene, que yo tengo. El ver lo que es el reino, la gloria del reino, la grandeza del reino. Porque Dios ha querido, por su bondad, meternos, hermano, a esas profundidades. Meternos más, mostrarnos más, revelarnos más. ¿Y qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo consolación. Estamos recibiendo fortaleza. Estamos recibiendo bálsamo. Porque la presencia de Dios nos da bálsamo, hermano, nos da bálsamo. Nos da resistencia. Porque eso Dios le estaba dando ahí a Esteban en ese momento también, para él poder resistir, para él poder, hermano. Yo sé que al mirarla, Esteban, al Señor Jesucristo, al verlo, su dolor se mitigó, el dolor de ser herido a piedra, de ser golpeado con esas rocas, porque esas piedras no las estaban tirando como muestre a ver en broma, aquí le tiramos esa piedrecita a Esteban, no. Los hombres estaban llenos de furia, de ira. Estaban crujiendo los dientes contra él. Y por eso arremetieron. Fíjate que estaban endemoniados, tanto que se taparon los oídos. Porque una persona cuando está endemoniada, resiste la voz de Dios. Resiste las palabras de Dios. No quiere oír las palabras de Dios. ¿Cuánta gente se tapa los oídos en un momento de donde hay palabra? ¿Cuánta gente, hermano, aún puede estar oyendo un mensaje poderoso y lleno del Espíritu Santo y no resiste oír ese mensaje? Y prefieren, hermano, desconectarse o prefieren muchas veces, si están viendo ese mensaje en la televisión o
o en la radio, entonces prefieren apagarlo y no escuchar, y no escuchar. Y eso es señal de que hay personas que están endemoniadas. Mucha gente que está endemoniada, como estos hombres que estaban endemoniados. Por eso cuando en el momento Esteban le habla de esta revelación, ellos se tapan los oídos, estos religiosos se tapan los oídos, se los taparon, porque el religioso no le da cabida al Espíritu Santo, no le da cabida a lo que Dios está en ese momento mostrando o dando a conocer o está revelando. Por eso cuando dice Esteban que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, que estaba en pie, en pie, en pie. O sea, el Señor Jesucristo se puso en pie a la diestra del Padre, porque la diestra es el lugar de la honra, el lugar de la gloria, el lugar de la honra, es la diestra, y en ese lugar está Jesús. Y Él se pone en pie. Él se pone en pie con el propósito de recibir a su siervo fiel, de asistir a su siervo fiel, de recibirlo, de recibirlo. Porque en ese momento el Señor mismo lo iba a recibir. Lo iba a recibir. Que Dios estaba usando esto, hermano. La muerte de Esteban, Dios la usó. Dios usó este incidente, lo usó Dios para poder también mover a los apóstoles. Porque el mandamiento era de que después de que recibieran el Espíritu Santo y fueran llenos del Espíritu Santo, ellos tenían que moverse a llevar el Evangelio a muchos lugares, a muchas regiones, tal como el Señor Jesucristo se los había dicho, que iban a ser sus testigos en Jerusalén, en Samaria y otras provincias que el Señor citó y hasta lo último de la tierra. Pero muchos de aquellos estaban acomodados. Y a través de esto se desató una gran persecución. Tanto que vemos que Felipe en medio de esta persecución y en esta dispersión que empezó a pasar en Jerusalén, Dios lo lleva a Samaria. Él resulta en Samaria predicando el Evangelio. Y allá en Samaria se desata un avivamiento. Porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo también. Y ahí en Samaria se desata un gran avivamiento. Y el Evangelio del reino empieza a ser predicado allá en Samaria. Entonces Dios tenía un propósito. Dios tomó a Esteban como un mártir. Lo tomó con un propósito, hermano. Y el propósito era de que la palabra corriera por muchos lugares. A una de las naciones como tuvo que correr la palabra y llegar la palabra. En ese tiempo llegó a las naciones la palabra. Después vemos más adelante la conversión de Saulo. Vemos cómo toma Dios a Saulo. Cómo Dios toma a aquel hombre que guardó la ropa de los que apedreaban a Esteban. Aquel Saulo. Que ahí cita a Saulo. Y lo dice el verso 58, dice ahí, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Fíjese ahí que quién vino a recibir el manto, Saulo. Sin saberlo, Saulo estaba recibiendo el manto que en ese momento dejaba Esteban. Y recordemos que más adelante Pablo es lleno del Espíritu Santo y Dios empieza a hacer una obra gloriosa, que ya sabemos cómo Dios empezó a usar al apóstol Pablo. Pero vemos cómo Dios se mueve de una forma tan gloriosa, tan reveladora, o sea, tan sublime. Y cómo Dios empieza a tomar sus instrumentos, los empieza a tomar. Y soberanamente el Señor empieza, hermano, a hacer lo que tiene que hacer. ¿Quién puede estorbar la obra soberana de Dios? Yo pregunto. ¿Quién la puede estorbar? Si Él es soberano. Él es soberano, hermano. Todo lo que está pasando sobre la tierra, hermano. Todo lo que está sucediendo en esta tierra. Ahí está la mano de Dios.
Ahí está la soberanía de Dios. Dios es soberano. Aún el Dios poderoso en su soberanía. Mire cómo el Señor ha cerrado puertas en este tiempo. ¿Quién ha cerrado las puertas? No le echemos la culpa al diablo. No es del diablo. Dios ha cerrado las puertas. Porque las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Nadie las puede abrir. Solamente es Dios quien abre las puertas. Y Él también las cierra. Porque la autoridad la tiene Dios. Las llaves están en las manos de Él. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos vaya mostrando cada día más, que nos haga ver más, nos haga entender más, para que entendamos, hermano, lo que es la soberanía de Dios, lo que es el plan de Dios. Y que no le atribuyamos a Dios despropósito. Porque ¿cuánto le atribuyen a Dios despropósito? No, mi hermano, Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que hace como Él quiere, como Él quiere. Y usa a sus siervos como Él quiere usarlos. Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Cuántos quieren doblarle el brazo a Dios? ¿Cuántos se levantan, hermano, caprichosamente a quererle doblarle el brazo a Dios? Cuando la voluntad de Dios es otra. No es como yo quizá la esté, hermano, ideando o como mi carne pretende. No, mi hermano, no. No es como mi carne quiere, no es como lo que mi corazón desea o mi alma anhela. No. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios es la que permanece, hermano, y la que prevalece. Es la voluntad de Dios. Por eso siempre nosotros tenemos que clamarle, ir a su presencia, pedirle a Él que nos muestre más, que nos revele más. Que en lo íntimo, mire, cuando usted tiene intimidad con Dios, Dios le va mostrando. Dios le está abriendo los cielos. Mire, el que tiene intimidad, el que es piadoso, la mujer piadosa y al hombre piadoso, a esos Dios les abre los cielos. Dios les muestra su gloria. Dios les hace entender. Dios les hace entender. Dios les va revelando, hermano, les va revelando, les va mostrando. Para que entienda más, para que sepa más, para que comprenda más. Para que entendamos qué es lo que Dios está haciendo a nivel de naciones. Para que entendamos más lo que Dios está haciendo a nivel de congregaciones. Para que entendamos más, hermano, a profundidad lo que Dios está haciendo a nivel de familias, a nivel de hogares, en lo personal. Porque también Dios tiene un trato personal. Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Porque a cada uno de nosotros nos llamó por nombre propio. Por nombre propio. Nos ha llamado el Señor. Pero hay algo grande, hermano. Hay algo poderoso. Hay algo que debemos tener siempre, hermano, presente en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Tener presente que el Dios del cielo, el Señor Jesucristo, está en pie a favor de sus fieles, a favor de sus santos. Él no los abandona. Él no abandona. Cristo no abandona a sus fieles, a los que viven para Él. Yo estoy hablando de los que viven para Él. Yo estoy hablando de los que se apartan para Él. Yo estoy hablando de los que aman a Dios. De los que aman a Dios por encima, hermano, de cualquier cosa de esta tierra. Dios está a favor de esas vidas. No sé lo que estés viviendo ahora. No sé lo que estés pasando ahora o lo que vayas a vivir en lo venidero. Pero algo sí sé, y es que si tú vives para el Dios del cielo, ahí está Cristo contigo. Ahí está el Señor contigo. Y al ver a Cristo, y al verlo a Él, en su dimensión, en su hermosura, hermano, eso produce en tu vida
y en tu interior un consuelo que difícilmente tú lo puedes muchas veces expresar con palabras humanas. Lo que Dios hace en medio de un conflicto, lo que Dios hace en medio aún de la persecución o de la situación o de las calumnias o de las cosas que estés pasando por causa del nombre del Señor. Aún los rechazos, aún las burlas, los menosprecios. Pero Cristo está en pie a favor tuyo. Cristo está en pie a favor tuyo. Sépalo ciertísimamente, remanente del Señor, que Él está en pie a favor tuyo. Que aunque se le levante el infierno mismo, aunque se le levante, hermano, las potestades mismas, los demonios mismos, aunque el mundo se ponga en contra tuya, aunque muchos se levanten en contra tuya, pero sepa esto, que Dios está en pie, el Señor Jesús está en pie. Ahí está Él, ahí está Él. Él está ahí para decirte, mire, lo que necesitas yo te lo doy. Yo te lo doy. Necesitas fuerzas, yo te las doy. Necesitas ánimo, yo te doy el ánimo. Necesitas el bálsamo, yo te lo doy. Yo te lo doy. Necesitas un soplo de vida, pues yo te doy ese soplo de vida. Porque el Señor Jesucristo, de Él proviene todo soplo de vida. Toda gracia divina de Él proviene. De Él proviene, Él la concede. Él concede la gracia. Mire, hermano, Dios te ha concedido una gracia para que veas la gloria de Él. Como Pablo vio la gloria. En medio de todo lo que vivió Pablo. Siendo perseguido por los mismos judíos. Siendo apedreado por los mismos judíos. Siendo azotado. Mire lo que le pasó en Listra. Mire lo que le sucedió. Fue apedreado. Tantas situaciones que vivió, en peligros, en acechanzas de malhechores, peligros, hermano, en la ciudad, peligros en el campo, peligro en los ríos, peligro en los mares, en los caminos, por donde caminaba este varón. Y como Dios, en medio de tantas situaciones, lo toma a Pablo, lo lleva al tercer cielo. Lo toma y le revela la gloria. Y le revela a Cristo. Y le revela la grandeza de lo que es el cielo mismo. Le abrió el cielo, se lo abrió. Se lo abrió. Y ahí es donde el Señor le habla a Pablo. Y ahí es donde el Señor le revela el modelo de Él para que Él edificara. Para que Él edificara en la iglesia de Cristo. Ahí Dios le reveló en medio de toda situación, en medio de toda persecución. Dios le mostró, Dios le reveló. Dios le hizo saber. Estando allá en el tercer cielo, le hizo saber, le mostró. Le mostró toda la escena divina, se la mostró. Palabras que le fueron expresadas allá. Tanto que él dijo que en esta dimensión de vida no las había escuchado a la manera que las escuchó allá. Cuánta consolación recibió Pablo, cuánto ánimo recibió, cuánta fortaleza recibió al estar en el tercer cielo, en el mismo tercer cielo, allá. Cuánta bendición, hermano, cuánta bendición. Porque es que tener a Cristo de nuestra parte es tenerlo todo. Cuando está Cristo de tu parte es tenerlo todo. Todo lo tienes en Él. Todo lo puedes en Cristo. Yo te digo, todo lo puedes en Cristo. Todo. Porque Él es tu fortaleza.
Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Por eso en medio de todas las debilidades de Pablo, los conflictos, aún el mismo aguijón, ese mismo aguijón que le fue impuesto, ese mismo aguijón o ese mismo mensajero de Satanás que lo aguijoneaba, que lo abofeteaba. 3 veces rogó Pablo para que le quitara ese aguijón el Señor. Y el Señor, ¿qué le respondió? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Que te baste a ti la gracia. A ti y a mí. Y a todo aquel que Dios le haya concedido la gracia. Porque tener la gracia es más que tener bienes en este mundo, que tener riquezas, que tener cuentas bancarias. Como Dios se lo citó. Así como vemos en la vida de Ana. Ana, el nombre Ana significa gracia. ¿Qué había en esa mujer? ¿Qué había en esa mujer? Gracia de Dios. Gracia de Dios. Pero quizás en el principio Ana no entendía que ella era una mujer de gracia. Una mujer le cayó en gracia a Dios. Mire la bendición de caerle en gracia a Dios, hermano. No todo el mundo le cae en gracia a Dios. Y no a todos Dios les da la gracia. No a todos. No a todos. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Pablo, bástate mi gracia. Bástate. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate con mi gloria. Bástate. Bástate con mi presencia. Con mi Santo Espíritu que te he dado. Que te he dado. Y si te he dejado ese aguijón es porque no quiero que te exaltes desmedidamente. Porque no quiero que te pierdas. Porque no quiero que te llenes de vanagloria, de soberbia o de presunción. Que Dios tenía un propósito. Dios lo tenía y así lo cumplió. Vemos a esa Ana como lloraba y lloraba porque no podía tener hijos. Y lloraba y lloraba. Porque aquella rival sí los tenía. Aquella Penina los tenía y Ana no tenía hijos. Y esta mujer lloraba. Y lloraba. Y vemos como su esposo, como este varón Elcana, llega y le dice, Ana, tú eres mi amada. Tú eres mi amada. Yo te amo a ti, Ana. Yo te amo. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire, hermano, tener la gracia. Tener la gracia. Es mejor tener la gracia, aun que tener hijos, aun que tener un esposo. ¿Cuántos se frustran porque no tienen hijos? ¿Cuántos se frustran porque no han tenido quizás hijos o no han tenido un esposo, una esposa? Pero hoy el Señor les quiere recordar esto a ustedes. Les quiere hacer recordar y Dios les quiere hacer saber hoy que sobre sus vidas está su bendita gracia, su gracia, su presencia. Que Dios está a favor de ti. Mujer, escucha bien, Dios está a favor de ti. Dios está a favor de ti. No importa lo que estés viviendo, no importa por lo que estés pasando, o la lucha que estés en este momento pasando, la adversidad que estés pasando ahora, o el conflicto que estés pasando ahora. Cristo está a favor de ti. Cristo está en pie y a favor tuyo. Alabado sea el nombre de Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él ha puesto gracia. Él ha puesto misericordia sobre ti. La bondad de Dios está sobre ti. Ahí está la bondad de Dios. Por eso tenemos que aprender a descansar en Él.
Descansa en el Señor. No te turbes. No te turbes, porque Ana estaba tan turbada. Ana se había amargado. Vemos a una mujer como Ana amargada, turbada, triste, acongojada, que porque no podía tener hijos. Y puso sus ojos, fue, hermano, en la debilidad. Ahí puso los ojos. Ahí puso los ojos en la debilidad. En la debilidad. Pedro, mientras que tenía los ojos en Cristo, pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando quitó la mirada del Señor para poner los ojos en la circunstancia o en la debilidad, se hundió. ¿Cuántos se hunden? ¿Cuántos se hunden en su amargura? ¿Cuántos se hunden en su dolor, en su frustración, en su propia impotencia? Porque se miran y se miran y se miran a sí mismos y dejan de mirar y dejan de ver al que hay que ver siempre, a Jesús, que está a la diestra del Padre, a Cristo Jesús, que se pone en pie para interceder por ti y por mí. Él está en pie a favor tuyo, intercediendo por tu vida. Él está intercediendo por tu causa. Él intercede delante del Padre para que el Padre te socorra, para que el Padre te asista, para que el Padre imparta sobre ti lo que tu alma necesita. Quizás necesitas una liberación y ahí está Cristo, y ahí está el Señor dispuesto a liberarte. Y hay una intercesión por ti. Por eso lo que ha de venir sobre tu vida va a venir como una añadidura. Una añadidura que Dios en su misericordia te la da. Pero tu gloria es Cristo. Tu bendición es Cristo. Nuestra llenura se llama Cristo porque Cristo es el que llena todo, hermano, todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Él es el que nos llena. Esteban se sintió lleno, lleno, y más lleno, y más lleno, cuando vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Cristo, la gloria de Dios. Porque lo que verdaderamente llena, hermano, déjeme decirle, lo que verdaderamente llena no es las cosas de este mundo, no son las cosas de esta tierra. No es tener, hermano, no es tener un vestido lujoso o un auto lujoso de alta gama o un teléfono de alta gama. Eso no llena. O tener un buen empleo, o tener un buen salario. No, hermano. O tener muchos hijos. Eso no llena. Lo que verdaderamente nos llena a nosotros es Dios. Es Cristo. Es Cristo. Es Él. Es Él. Él es nuestro amado. Él es el amado. Él es el amado de la iglesia. Él es el amado de este remanente. Él es el amado, el que nos está hablando día tras día. El amado que nos dice, no quites la mirada de mí. Mírame a mí. Mírame a mí siempre. Pon la mirada en mí. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Él es el todo, hermanos. Él es el todo. Él es el todo. Por eso Él está interesado en llenar cada espacio de tu vida. Yo te lo digo, hermano, hermana, los que me escuchan y los que van a oír este audio más adelante. Jesucristo, el Señor, está interesado en llenar cada espacio de tu vida. Cada espacio. Cada espacio. Para que esté lleno de Dios, para que tú estés lleno y llena
del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren llenar sus vacíos con droga? ¿Cuántos quieren llenar sus vacíos con sexo? ¿Cuántos quieren llenar sus vacíos con vanidades, con modas? ¿Cuántos quieren llenar sus vacíos? Vemos cómo los jóvenes quieren llenar sus vacíos con las pasiones juveniles, con las cosas de este mundo. ¿Cuántos quieren llenar sus vacíos con dinero, con licor? ¿Cuántos quieren llenar sus vacíos, hermano, con la promiscuidad? ¿Cuántos piensan que es un hombre el que los va a llenar? ¿Cuántos piensan que es un hombre el que les va a suplir? Y yo le digo hoy que no es el hombre. Yo te digo hoy, mi amado, mi amada, no es el hombre, es Cristo. Es Cristo el que está en pie a favor tuyo, es Cristo. Es el que te ama, es el que lo entregó todo. Ningún hombre en la tierra lo ha entregado todo como Él lo entregó. Como Él lo entregó por nosotros. Como Él se dio por nosotros. Porque no escatimó, no ahorró nada para Él. Él se dio en totalidad. ¿Qué hombre se ha dado en totalidad o qué mujer se ha dado en totalidad? Pero hay un Dios que sí se dio en totalidad. Hay un Dios que se derramó en libación. Todo, su vida, su sangre preciosa. No quedó ni una sola gota de su preciosa sangre. Toda su sangre se derramó, se dio por nosotros. ¿Por qué no entenderlo? ¿Por qué a veces nos cuesta entenderlo? ¿Por qué a veces nos cuesta comprender esto, hermanos? ¿Por qué, hermano, estamos todavía idolatrando cosas de esta vida? ¿Por qué todavía estamos idolatrando? ¿Por qué todavía idolatramos cosas de este mundo, de esta tierra? Idolatramos el dinero, idolatramos una casa, idolatramos un carro, idolatramos un trabajo, idolatramos un esposo.